a Meli Furman, lo invito a ese también porque es muy del palo de la educación. Ese trabaja con escuelas, hace intervenciones en escuelas, trabaja con metodologías ágiles para educación por proyecto, instalar ese tipo de educación dentro del aula. Y así quería sumarlo para que le demos la bienvenida a Meli Furman. Bienvenida, Meli, y gracias por darme la bienvenida a mí. Gracias. Hola, ¿cómo están? Hola Meli, Hola, Meli. ¿cómo estás? Somos Bien, admiradores de qué lindo, vos. me tocó así, me Fanáticos. disfrutar un rato de clorofilia, aluciné, yo soy bióloga de origen, así que estaba totalmente en el cielo mirando lo que hicieron los chicos, maravilloso. Meli, ¿qué sentías recién cuando hablaban sobre esto, sobre la educación ambiental? Y si querés ya podemos vincular un poco con tu charla, pero ¿qué sentías cuando escuchabas esto? Y si hay algo de eso que te resuena en relación a cuando pensamos cuál es el contenido que les brindamos a los chicos y a las chicas. Alguien me habló hace un ratito, me parece que fue Andrés, de enamorarse del mundo, ¿no? De parte del camino de cambiarlo es enamorarnos de este mundo que tenemos acá afuera como un lugar de fascinación, de aprendizaje, de asombro, y me parece que hay una idea enorme ahí que es parte de por lo menos lo que yo vengo tratando de llevar a las escuelas, tal vez sientan como estudiantes que a veces lo que uno aprende en la escuela es como que lo aprende porque está ahí, porque toca, porque está en el currículum, como que está en el programa, y bueno, y te toca a alguien, te lo cuenta y ya está, ¿no? Y hay algo de darle vuelta a esa lógica, tratar de encontrar dentro de los temas que hay que enseñar, y después uno puede debatir, y si quieren después debatimos sobre si hay que hacer cambios sobre esos programas o no, pero incluso manteniendo todo como está, uno como docente, y mi trabajo es más con los profes, creo que hay una búsqueda ahí de cuáles son las grandes preguntas detrás del contenido, con qué se conectan de la vida real, cuáles son esos mundos apasionantes que puedo abrir. Y me encantó escuchar que ustedes todo el tiempo decían, bueno, ¿y esto cómo lo llevamos a la escuela? ¿Y esto cómo hacemos con la educación? ¿No? Ahí creo que hay una oportunidad enorme de los adultos, de conectarse con toda esta fuerza que están trayendo los chicos y las chicas de decir, queremos cambiar el mundo, ¿no? Que a cada generación le toca la suya. Creo que la que nos toca a todas y toca a ustedes fuerte como generación es la batalla ambiental, y sé que no la querían llamar batalla, sino ir por el lado del amor, pero hay algo ahí muy, muy grande que les va a tocar y nos va a tocar a todos como generación, porque estamos en el medio de una crisis climática que es real, y estamos cerca de lo que se llama el tipping point, que es cuando ya todo se va a ir de madres, y creo que es un momento histórico que hay que agarrar fuerte. Meli, hay uno de tus libros, para los que somos fanáticos también de vos, de cómo criar hijos curiosos, y te hacía la pregunta, y creo que el recreo o el tiempo libre tiene mucho que ver también con ese despertar de curiosidades. Y la pregunta es, ¿cómo crees que la escuela podría generar esos espacios o esos recreos para que la curiosidad se despierte? Y qué fuerte, ¿no? Que se tenga que despertar en el recreo y no en la clase, cuando uno querría que en la clase suceda, en esas charlas, en esos trabajos en equipo, en todo lo que pasa en el adentro, que no haya que escaparse un rato para pasarla bien, ¿no? La escuela ideal, y hubiera un poco el título de este rato, es, bueno, ¿cómo debería ser la escuela ideal? Uno esperaría que esos momentos de pensar, de jugar, también de trabajo duro, ¿no? No es que aprender es todo el tiempo divertido, pero todo el tiempo tiene que tener sentido. El problema es cuando aprendemos cosas y no tenemos idea muy bien de por qué y por qué las estamos haciendo, o algo que a mí me preocupa mucho de las escuelas y sobre lo que vengo trabajando es esa sensación que a mí también me pasaba como alumna, de decir, digo cosas como loro pero nunca las entendí, ¿no? Y estaría bueno, yo lo hago mucho con adultos, por ahí lo podemos hacer ahora con el chat si quieren. Traten de pensar en todas esas cosas que estudiaron en la escuela en estos años, que se sacaron por ahí buena nota y las aprobaron, pero no las entendieron. En educación llamamos a eso conocimiento inerte, ese que queda como muerto, ¿no? En el congelador. Y ahora voy al lado de qué podemos hacer para contrarrestar eso. A ver, pero cuéntenme, yo después les digo lo que dicen los adultos de esto, de qué tienen ahí que estudiaron y nunca más usaron o nunca entendieron para qué servía. A ver, voy a mirar el chat. A ver, todavía, y si quieren pueden decirlo a viva voz, pueden abrir el micrófono, pero si no, usemos el chat. Lo que siempre me dicen los grandes, acá matemáticas siempre sale, siempre me dicen claro, logaritmos. Fórmulas, se me vienen fórmulas matemáticas. No, todo eso queda macheteable, ¿no? Bueno, Medio googleable. Bueno,
física. Acá me dicen materias enteras, ¿no? Física, dice. Upa, la, la. El preámbulo. El preámbulo. Totalmente. Hasta cuesta acordárselas, dice Mariano. Es cierto. Después uno sueña medio con eso cuando es grande, ¿no? Los logaritmos, los polinomios. No solo de matemática, hay gente que me dice historia entera, o la Revolución Francesa, o cosas que uno aprendió sin entender. Y lo que hay ahí, me parece, debajo, es que cada tema es fascinante, o podemos encontrarle la vuelta para que sea fascinante, ¿no? Por ejemplo, uno puede arrancar una unidad de trabajo con los chicos diciendo, bueno, ¿qué es la verdad? O qué pasa, como uno puede hablar sobre la democracia y los tres poderes, y lo recito y lo copias y me lo contás, o uno puede decir, bueno, ¿qué pasaría en una sociedad si cada uno hace lo que quiere? O qué métodos encontraron en la historia distintas sociedades para ponerse de acuerdo y no matarse en el intento, ¿no? Preguntas que en educación las llamamos como preguntas esenciales, esas que son más filosóficas, que van al corazón de descubrir. A ver, derecho, acá, ¿cómo encontrar X? Dice Ignacio. Derecho. Psicología. Entonces, yo no creo que haya que ir al recreo para ser curioso. Creo que justamente esa curiosidad tiene que estar en el aula, y el año pasado, no, antes de la pandemia, hace un poquito más, hace 1 año y medio, hicimos una investigación con chicos y chicas de distintas escuelas secundarias, que era como un juego, y lo que les pedíamos era diseñar tu escuela ideal. O sea, tenían que diseñar cómo iban a ser los espacios, qué iban a estudiar y qué no. Y también tenían que armar como una semana, ¿no? Porque una vez se queja cuando es alumno de, bueno, la escuela no es lo que quiero, pero diseñarla es un ejercicio re interesante. Bueno, si tuvieras en tus manos la varita mágica, ¿cómo sería? Y a ver, tiro primero esa pregunta, a ver si alguien quiere contar cómo sería, y después le cuento lo que dijeron estos chicos. Esto fue pre-pandemia, por ahí ahora haya cambios, ¿no? En cómo pensamos la escuela ideal. Acá me hace una pregunta. Meli, sabemos que hay una de las chicas que se sumó, que es Juani, que está estudiando educación, entiendo, o que se está metiendo en la universidad ahora para estudiar ciencias de la educación. Y justo nos digo, si me pueden habilitar para charlar un ratito con Meli sobre la escuela ideal cuando lance esa pregunta, espectacular. Por lo tanto, si nos das el ok, me encantaría. le damos un poco de lugar a Juani para que charle con vos sobre esa pregunta. Dale. Contame, Juani, ¿qué te imaginas que habrán dicho los chicos si te las vos de la escuela ideal? Ahí se me tildó justo, ¿no? Te escuchamos re bien, ¿eh? Yo te escucho bien. Ah, ok. No, porque vos te me tildaste justo. ¿Cuál era la pregunta? Así la... Yo estaba contando que hicimos una investigación con distintos coles, preguntándoles a los chicos y a las chicas cómo sería la escuela ideal, que la diseñen, es decir, tenés la hoja en blanco y la tenés que pensar, en qué espacios, qué se estudia. Entonces ahí mi pregunta era qué se imaginaban, o qué te imaginas vos que habrán dicho los chicos, y qué dirías vos si te hicieran esa pregunta. Bueno, sí, eso es algo que yo me cuestiono mucho, como si yo voy al colegio, qué es lo que yo querría hacer o cómo querría que esto funcione, y creo que un poco es quizás el salir de lo convencional y buscar distintas formas, que creo que es algo que lentamente quizás está empezando a pasar, pero no termina de pasar en todos lados, como el no sentarse, leer un libro, y bueno, ir, rendir el examen y sacártelo de encima, como quizás buscar otras formas. Por ejemplo, no sé, si tenés que estudiar cómo se crea un volcán. Bueno, ¿por qué primero no cada uno investiga solo de algún volcán, qué es lo que le interesa, y en base a esa investigación después quizás van a lo teórico, ¿no? Como buscar otras formas de aprender. Creo que eso es lo primero que yo llevaría así a un colegio. Y después, por otro lado, buscarle siempre el juego. A mí me gusta mucho jugar, y creo que es una gran forma para disfrutar y aprender de vuelta de otra forma, que creo que eso es también un poco lo que promueve el festival, las alternativas a lo que sería la educación convencional. Bueno, es muy parecido a lo que nos dijeron Juani, los chicos, ¿no? De queremos poder elegir y no estamos eligiendo tanto. Y acá hay una pregunta de Juan que está buena en el chat, de cómo hacer, ¿no? Para que quienes toman decisiones empiecen a escuchar la voz de los adolescentes en ese...
en eso que ayuda. Incluso hay algo que a veces pasa en muchas escuelas, que es que nadie la está pasando bien, ¿no? Y todos justamente quieren que suene el timbre para irse a su casa y como decía Juana, quieren dar el examen para sacárselo de encima. Y es una picardía, diría mi abuela, porque son muchos años los que pasamos en la escuela. Somos cautivos, somos una población cautiva, 12 años. No sé si vieron, hay una charla TED muy linda de Juli Garbulski, que la dio cuando terminó la secundaria, si no se las recomiendo, que se llama Zombies en la escuela. Y él empieza sentado mirando la pared y dice, bueno, si terminaste la escuela secundaria, pasaste, no me acuerdo cuál es la cuenta, como 500.940 segundos en esta situación, en esta posición. Y dice que lo que a él le pasaba como alumno era que se le repetía siempre la lógica de pizarrón, tarea, prueba, todos los días de su vida. Y por ahí es un poco exagerado, ¿no? Hay cosas lindas que pasan en la escuela, pero sí creo que hay algo más de base que todos sentimos que la educación tiene que cambiar, que es esa educación que no sabemos bien para qué estamos aprendiendo lo que aprendemos, o cómo eso se conecta con lo que nos importa, o con la vida real. Yo creo que hay un rol ahí de los profes, de no seguir a ciegas los intereses de los chicos, que me parece que eso es una dicotomía medio falsa, de bueno, hagamos lo que los chicos quieren. Para mí la escuela tiene que enamorarte de otros mundos, abrirte a universos que no tenías desde tu casa. Pero para eso hay que, como dice Juan, sentar a los chicos en la mesa para ver, bueno, cómo queremos aprender. Y una de las cosas que más decían en esta investigación que hicimos es queremos por lo menos a veces elegir. Y elegir no quiere decir hacer cualquier cosa tampoco. Uno puede ya empezar a darles a los chicos opciones cuando dicen, bueno, a ver, hay un proyecto muy lindo en un colegio muy innovador de Barcelona que se llama Horizonte 2020, es una red de colegios que trabajan por proyectos y tienen el proyecto lector, ¿no? Entonces, donde hay una serie de novelas y los chicos de esa, medio que los docentes proponen, bueno, ¿cuál de esas van a querer elegir y por qué? O después, ¿cómo las van a contar? ¿Las van a contar actuando? ¿Las van a contar por escrito? ¿Las van a contar con un corto? Hay algo de la diversidad de formatos que uno puede abrir la cancha y decir, bueno, elijan cómo, ¿no? Por ahí yo les voy a decir qué, pero ustedes elijan cómo. Y ya eso es un montón, porque me parece que a elegir se aprende, uno no nace sabiendo elegir, y entonces es como que a los chicos y a las chicas no les enseñamos a elegir en la escuela porque hacen solo un caminito y después cuando son grandes esperamos que sepan elegir solitos, y realmente sería mágico, ¿no?, que sucediera. Entonces es como ir sembrando un camino antes para que aprendan a elegir. O sea, lo que sí, que aprender es elegir es algo que hay que aprender, pero también hacer las cosas que a uno no le gusta es aprender y poder ceder un poco, como bueno, no siempre todo va a ser como uno quiere, entonces quizás la elección va por ese lado, en elegir algo de todo. Totalmente, por ahí uno no va a pedirles a las escuelas como más innovadoras del mundo, no es que dicen, bueno, elige tu propia aventura de todo, pero sí dan algunos espacios para que cada uno profundice en lo que más lo convoca. Pero como decís, es re importante también esto de decir, bueno, también tengo que aprender a vivir en un mundo donde no siempre hago lo que me viene en gana, y tengo que poder soportar momentos de más trabajo duro o más frustrantes. Para mí siempre el secreto es que esos momentos, que yo entienda hacia dónde voy y por qué lo estoy haciendo. Es muy difícil hacer algo que para uno no tiene sentido, y creo que los chicos y las chicas de hoy se lo aguantan menos que nosotros como generación, ¿no? Como que por ahí yo me acuerdo de mi estudiante haciendo un montón de cosas que para mí no tenían sentido, pero no me daba tanta cuenta. Y me parece que por ahí hoy se dan más cuenta, no sé, ustedes me dirán, pero se dan más cuenta de cuando algo no tiene sentido. Meli. Sí, Hola, Mariano, te escucho. Soy Mariano, sí. A mí te quería compartir algo que a mí cuando por la pandemia se cerraron las escuelas, veía que todos estaban tristes porque los chicos no podían aprender. Y a mí se me venía la imagen de, no solo me ponía triste porque los chicos no puedan aprender, sino porque sentía que eran como centros culturales cerrados. Y siento que si a mí me preguntases qué es la escuela ideal, es un centro cultural, como que tiene que tener el movimiento, la diversidad, el nivel de creación y de aprendizaje que tiene un centro cultural. Que sucedan muchas cosas y que tengan eso de esas cosas que sucedan, tengan esa calidad de lo que no se puede medir que tiene un centro cultural, que a veces en la escuela les fascina poder medir todo.
Está buenísimo la analogía, me encanta, ¿no? O aunque sea, y me parece que los cambios van de a poco, entonces uno podría decir, aunque sea un poco que se parezcan a centros culturales, ¿no? Y me parece que hay que ayudar a la escuela a ir cambiando, y a veces también sentimos que las escuelas no cambian nada, pero creo que la buena noticia es que en el mundo están empezando a cambiar las escuelas, ¿no? Empieza a haber redes de escuelas que trabajan distinto, empiezan a haber escuelas que se hacen otras preguntas que por mucho tiempo en educación no nos habíamos hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿hace falta enseñar lo mismo que antes? ¿Hay cosas nuevas que traer? Por ejemplo, no sé, uno de los debates hoy es, ¿hay que enseñar o no programación? Y hay un montón de opiniones al respecto, no sé ustedes qué pensarán. Algunos piensan que sí, otros dicen, bueno, por ahí no, porque ya lo van a hacer pronto las máquinas y entonces no es por ahí. Otros dicen, bueno, hay que enseñar pensamiento creativo, pensamiento crítico, porque eso seguro no lo van a poder reemplazar las inteligencias artificiales pronto. Hay una gran pregunta hoy de qué es lo que nos hace humanos y cuál es el valor que tenemos para aportar los seres humanos en un mundo que se está automatizando fuerte. Entonces hay muchas voces que van por esta línea de, bueno, enseñemos ciertas capacidades como más transversales de la vida, ¿no? A colaborar, a ser empáticos, a poder pensar críticamente y ver si la información que nos llega tiene sustento o no tiene sustento, a entender algo nuevo, a planificar, bueno, ¿cómo voy a hacer para aprender algo que no sé? Algo que me contaba Paula preparando esta charla es que algo que había salido mucho de ustedes o de los que participaron en estos días es que con la pandemia una de las cosas más fuertes que habían aprendido era, bueno, a organizarse, ¿no? Como a administrar los propios tiempos. No sé, Mariano o Juana, si sienten eso, o alguien más que quiera contar, pero medio a los tumbos, ¿no? Porque no quedó otra, pero es un aprendizaje esencial para la vida. Es decir, bueno, aprender a aprender, porque lo que nos va a pasar a todos el resto de nuestras vidas es que vamos a tener que seguir aprendiendo cosas nuevas, porque el mundo es cierto que está cambiando muy rápido. Meli, es un poco, yo lo sentí mucho como, qué difícil a veces es enseñar estas cosas, como manejar sus propios tiempos y poder equilibrarlo con la contención, ¿o no? Porque, por ejemplo, yo aprendí mucho este año de cómo manejarme solo, pero a veces me sentí poco contenido por la institución donde estudio, por ese nivel de soledad también en el aprendizaje. Entonces creo que debe haber ahí un gran desafío entre la contención y la... y lo solo que se lo tiene que dejar al chico también para que aprenda individualmente. Totalmente. Y por ahí dejarlo solo no es como tirarlo a la pileta y vieron que a veces hay gente que dice, bueno, yo le enseño a los chicos a nadar, los tiro a la pileta y si nadan, nadan y si no, se embroman. Y por ahí algunos salen nadando ahí, muy traumados, pero salen, la gran mayoría se hunde. Entonces algo que sabemos mucho de investigaciones en la educación es que la autonomía de tirarlos a la pileta solos no sirve para la gran mayoría, pero sí es ir tirando salvavidas ida y vuelta, ¿no? Es decir, estoy acá, te dejo un poquito, pero estoy cerca. Y entonces creo que va por ahí. Hay un montón de preguntas re interesantes en el chat, a ver si quieren tomo algunas. Acá Constanza dice que habría que enseñar videojuegos educativos para esto de la escuela ideal, ¿no? Acá Sebastián quiere decir cómo sería la escuela ideal. A ver, ¿te animás a abrir el micrófono? Sebastián Pres. Yo creo que sería... Yo creo que sería, digamos, que la escuela te atraiga por lo que no te gusta, digamos, como si no te gusta historia, atrayéndote con un video o haciéndote una dramatización del tema que se toca, digamos, no precisamente te tienen que obligar a aprender lo que ellos quieren que aprendas. Yo creo que sería que la escuela te atraiga y no te obliga a hacer lo que no te gusta. Está bueno, y que eso que por ahí no sentís que te gusta de movida, de origen, puedan buscarle la vuelta para que sea interesante. Si uno piensa, es difícil encontrar algún área del quehacer humano que no sea interesante. Piensen en la ciencia y algo interesante le van a encontrar. No sé, recién decían decía Aileen, a mí nunca me habían gustado las plantas, pero me habían gustado, pero nunca les había prestado atención, ¿no? Y entonces en el rodaje de Clorofilia, también decía otro de los que participaron en el equipo, ¿no? En el rodaje de Clorofilia descubrí un mundo nuevo y ahora tengo mi casa llena de plantas, ¿no? Y a veces sentimos que hay cosas que nos gustan y no, y en general mucho tiene que ver con cómo nos las mostraron. Entonces cuando hay profes apasionados de su área,
uno dice, wow, mirá todo lo que había para descubrir en la historia que no se me había ocurrido, mirá todo lo que había para descubrir en la química, que a mí no me gustaba ni de lejos, ¿no? Hay algo para mí de eso de, por lo menos yo trabajo de tratar de ayudar a los profes a que encuentren qué los apasiona de lo que tienen que enseñar, porque es una búsqueda primera, ¿no? De si yo enseño algo que a mí no me entusiasma, es complicado transmitir ese amor por el conocimiento a los demás. Acá dice Gerardo que cree que es indispensable e impostergable enseñar programación. Ahí hay uno de los que está en la biblioteca de que hay que enseñar programación. Meli, Harim está desde México y tiene una pregunta. Harim se sumó ayer al Open Mic a contar cuentos de latines rebeldes y hoy quiere hacer una pregunta, una propuesta de qué sería para ella su escuela ideal. Harim, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿sí me escuchan? Sí. Perfecto. Pues bueno, a mí me gustaría como que nos enseñen cosas que vamos a necesitar como toda la vida, porque puede que sepamos fórmulas, leyes, pero no sabemos leer no sabemos pagar, no sabemos cambiar una llanta, no sabemos plomería. Entonces yo siento, bueno, a mí me gustaría que nos enseñaran eso y pueden decir como, pero eso te enseñan en tu casa, pero ¿qué pasa si yo no tengo una buena relación o no tengo a alguien que me enseñe eso? Entonces a mí me gustaría que eso enseñaran en las escuelas. Está buenísimo, y eso que decís salió mucho en este juego que hicimos con las escuelas, y decían mucho algo que a mí no se me había ocurrido hasta que lo dijeron los chicos: queremos educación financiera. O sea, queremos saber, vos recién lo decías, ¿no? Cómo hacer para administrar lo que vayamos a ganar trabajando, pensar a futuro. Me pareció súper interesante. Hay unas pruebas que por ahí no les tocó rendirlas, pero son pruebas que se toman en 80 países del mundo que se llaman PISA, se toman a los chicos de 15 años como para evaluar cómo andan los países, ¿no? Y siempre en Latinoamérica siempre nos va mal, salimos últimos, sale en el diario, todos nos sentimos muy mal esos días. Pero si uno mira, si ustedes buscan las preguntas, está bueno el ejercicio, pongan PISA ítems liberados en Google, y aparecen esas preguntas, que son todas preguntas para pensar, que son preguntas que no es que se responden de memoria, sino que te tenés que romper un poco la cabeza para responderlas, con la idea de que los jóvenes van a necesitar saber pensar, ¿no? Para el futuro. Y unas de las preguntas que aparecen, que son nuevas en PISA, son de educación financiera. Como que hay cierto reconocimiento mundial de que tenemos que aprender a ver qué hacer con la plata, por ejemplo. Y lo otro que decís también es re importante, ¿no? Tenemos que aprender a hacer cosas prácticas que vamos a necesitar hacer, y que por ahí tenemos la suerte de que tengamos un tío que sepa cambiar la llanta, pero lo más probable es que la gran mayoría no lo tenga, y entonces alguien nos lo tiene que enseñar, ¿no? Y a veces sentimos que cuando la escuela es más práctica es de menos calidad, y realmente no es así. En muchas partes del mundo hay mucho énfasis puesto en el manos a la obra, y no es de segunda categoría eso, por lo menos en mi opinión. Y hay mucho además que se puede aprender hay un gran educador que se llamó Seymour Papert, que fue como el inventor de la programación en las escuelas, del Logo en una época, y ahora los hijos de ellos son los discípulos armaron Scratch, que por ahí conocen como lenguaje. Él habla, hay una teoría que se llama el construccionismo, que es como pensar pero con las manos y la cabeza, ¿no? Resolver problemas cuando uno construye algo. No sé si oyeron hablar del movimiento maker, que es bueno, que los chicos y las chicas tienen que estar en el rol de hacedores, haciendo cosas, construyendo, armando robots, tratando de lograr que las cosas funcionen, porque es en ese proceso de construir, de armar, de resolver problemas, cuando uno realmente aprende a pensar cosas difíciles. Hola, bueno, con lo que acaba de decir Harim, es algo que se me acaba de ocurrir, ¿ok? Pienso que tal vez el colegio no nos enseña esas cosas prácticas y necesarias porque se supone, o en teoría nos están educando para no tener que hacer eso, o sea, para ser personas que logran cosas grandes sin tener que hacer cosas pequeñas, podría ser, no lo sé. Por ejemplo, si eres una persona que estudió mucho, llegas a ser jefe en una empresa o algo, llegas a tener un cargo alto y nunca en la vida vas a tener la necesidad de cambiar tú una llanta,
sea, puedes llamar a alguien que te diga, oye, mira, ¿me puedes cambiar esto? ¿Entiendes? Entonces pienso que tal vez, o sea, se me acaba de ocurrir, de verdad, tal vez el colegio nos está educando para eso, para no quedarnos ahí, no quedarnos en cambiar llantas, sino en subir y no tener la necesidad de cambiar las llantas. Puede ser, no lo sé. Está re lindo lo que decís y hay algo de cierto en eso, de que hay una tradición de que lo que la escuela forma, la escuela secundaria, que es donde más uno siente que hay que más que cambiar, ¿no? Donde está como el hueso más duro de roer, forma para la universidad en realidad. Si uno mira los programas de la escuela secundaria, son como preludios de la universidad. Con lo cual hay primero, la gente que va a elegir otros caminos, por ahí un montón de cosas ya no le van a resultar como tan valiosas. A menos que uno diga, por ejemplo, no sé, si uno mira el programa de física, es como más chiquito después de lo que van a estudiar en física en la universidad, ¿no? Claro, eso también, decir, que bueno, no todas las personas, ay, disculpa, pero No, y ahí- eso también no lo había tomado en cuenta, que no todas las personas le dan tanta importancia al colegio o a la educación. No, pero no lo digo como algo negativo, sino que digo que hay mucho debate en tratar de que lo que se enseña en la escuela tenga valor por sí mismo en esa etapa de la vida. Entonces, por ahí uno quiere que los chicos aprendan de física, pero para entender la vida real, no para después estudiar física necesariamente, porque va a haber después algunos vamos a querer que estudien física o que estudien historia, pero la pregunta es cómo esos años de la secundaria te sirven para entender la historia el resto de tu vida, cuando te vayas a dedicar a otra cosa. Y lo que decís es súper importante, Dani, porque pareciera, si no, que los fracasados son los que cambian llantas, ¿no? Y necesitamos un mundo donde todos tengamos un lugar, donde hacer cosas manuales o artísticas o deportivas o académicas tenga valor, que no haya... ahí hay como algo más que a veces está como en nuestro ADN. Claro, que ¿no? haya un balance. El académico o el que hace trabajo puramente intelectual y nada de lo demás es el exitoso y el otro no, y creo que tenemos una oportunidad de cambiar esa visión, que no está buena esa visión, no nos hace bien como sociedad. Hola Meli, aquí Pau. Tengo una opinión al respecto de lo que dijo Dani. Bueno, dale Julián. ¿Me escuchan? Sí. Es que siento que el colegio solo nos está preparando de que ella está viendo de que solo arriba, ¿sí me entiende? Y el colegio no nos están preparando en el sentido de ese camino que vamos subiendo. Solo nos están mostrando de que hay el éxito y el final, pero de que del proceso que vamos a ir yendo, que en ese proceso, digamos, vamos a montar llantas o vamos a tener que arreglar una cosa. Eso lo necesitamos para llegar a ese éxito que dice Daniela. Bueno, si ustedes miran modelos de otros países del mundo, que siempre se hacen como famosos los casos de los países nórdicos, ¿no? Finlandia siempre se habla, por lo menos en la educación, porque le va bien en los resultados. Muchos de los países en Europa tienen esa educación más combinada, donde hay partes muy fuertes artísticas, muy fuertes más de taller y también muy fuertes académicas. O sea, no necesariamente es algo que no exista. Por eso a veces sentimos que la educación no va a cambiar nunca, pero empezar a mirar modelos de otros tipos de escuelas o de cómo enriquecer las nuestras es un camino que para mí es valioso, porque hay cosas que ya existen que están buenas, ¿no? Y que muchas escuelas en Argentina también hacen, que es empezar vuelvo a la idea de Mariano del centro cultural, donde en la escuela haya cierto corazón común de lo que todos vamos a aprender, pero también espacio para elegir, ¿no? Y esos espacios para elegir tengan esa diversidad de lo que acá traía Dani, de lo que traían hace un ratito. Ahí está Brian con la mano levantada. Brian, ¿tenés una pregunta? Hola, ¿sí me escucha? Te escuchamos, sí. Vale, listo. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Brian Sánchez. Ahorita estaba en la otra sala del Open Mic dando como mi speech y mi charla y me acabo de conectar a lo que están hablando de la educación. Yo creo que es muy importante. Digamos que desde mi punto de vista, lo que estaba exponiendo en el Open Mic en la sala pasada es que Tiny Jan es un proceso que estoy haciendo en Bogotá, Colombia. Yo soy de Bogotá, Colombia. Es un proceso educativo en donde está
quisiéramos como inculcar o instaurar entre nuestros pequeños y pequeñas de nuestra comunidad, que son zonas vulnerables de Bogotá, con diferentes problemáticas sociales. Yo pienso que podemos en Tiny ya pensamos cómo instaurar la educación, una educación sentipensante y una educación para la paz. Digamos que en la educación sentipensante pensamos es que conectar el corazón con la mente y con el pensamiento, yo creo que podemos transformar como nuestras comunidades y nuestros procesos sociales alrededor del país. También yo creo que es muy importante para nosotros, y lo que quisiera decir con esto es que una educación para la paz y sobre todo en Colombia es bastante necesario, porque quienes saben o quienes no conocen un poco sobre el contexto actual de Colombia, en Colombia estamos pasando por una zona de postconflicto, es decir, que estamos dejando como atrás un conflicto armado y la idea es como reestructurar o hacer la construcción de un tejido social bastante importante. Yo pienso que desde la academia o en la escuela, yo creo que se debe hacer como unas reformas, una reestructuración bastante importante. Primero, que en esa educación sentipensante que ponemos, es que yo creo que primero tenemos que ser personas, ¿no? Conocernos nosotros mismos, saber quiénes somos, conocer nuestros defectos, nuestras habilidades, nuestras cosas positivas. Y sí, yo creo que si nos comenzamos a conocer nosotros mismos y a pensarnos con los otros o con las demás que piensan diferente, yo creo que podemos ya después tratar como las materias que hablamos en el colegio, porque es que en el colegio, en la academia, o pasa acá en Colombia, como ejemplo, así se educan o se enseñan a ocupar un puesto en una empresa, hacer esto, hacer lo otro, pero nos enseñan cómo a pensar, a ser autocríticos. Entonces yo creo que es muy importante lo que acabo de mencionar, perdón por si me extendí demasiado, eso es lo que opino yo. Gracias, y me encantó lo de sentipensante, y hay algo mucho también que se viene hablando, y también salió mucho en este juego que hicimos con los chicos, que fue la educación emocional, ¿no? Donde a mí me sorprendió que lo dijeran los adolescentes, y está bueno que vos lo traigas también, ¿no? Y ahí como por ahí todos nos damos cuenta de que está bueno que haya oportunidades de desarrollar la capacidad de ponernos en los zapatos de otros, la capacidad de resolver conflictos, porque después eso va a ser una de las cosas que en la vida con la que vamos a tener que lidiar. De hecho ya tenemos que lidiar con esas cosas en la escuela, así que hay montones de oportunidades para trabajar eso, hay escuelas que lo hacen súper bien, y como vos decís, queremos educar ciudadanos de hoy y de mañana, y educar para la paz es tal vez uno de los objetivos más grandes de todos, ¿no? Y hay mucho hecho que se puede implementar. Volviendo a Colombia, hay una experiencia increíble en Medellín de los últimos 20 años. Medellín, ustedes saben que estaba el cartel, bueno, ahí los colombianos me van a ayudar más, pero estaba el cartel de Medellín, era una zona muy, muy violenta, y el Estado se puso al hombro a hacer una transformación muy fuerte de la ciudad de Medellín, y le pusieron en Medellín la más educada. Me dijeron, a esta ciudad la salvamos con educación. Hicieron algo que son hermosos, además hicieron parques biblioteca por toda la ciudad, que además tienen unos diseños súper locos y muy innovadores, son hermosos así de ver, por toda la ciudad, con espacios culturales, no solo para los chicos que iban a la escuela, sino para todo el mundo. Y eso y un montón de otras acciones de saneamiento y de política pública transformaron la ciudad en no tantos años, y hoy es un lugar re distinto, de mucho arte, de mucho impulso emprendedor. Entonces también ayuda a ver imágenes de lo posible, ¿no? En el sentido de que también en nuestra región latinoamericana hay modelos para mirar que decimos, bueno, por ahí podríamos tratar, ¿no? Acá, esto de que la educación nos puede salvar, no es solo una frase hecha, en algunos lugares es cierta, y entonces me parece que está bueno agarrarnos fuerte de esa idea. Acá tenemos a Ignacio y a Sebastián, ¿no? Con exacto. Me parece que Sebastián estaba antes. Bueno, a ver, Seba. Sí. Bueno, retomando el tema de antes, de que en las escuelas básicamente no nos enseñan a cosas que nos pasan en la vida cotidiana, como cambiar la llanta, todo eso. Yo creo que nos deberían enseñar a hacer cosas que pasan casualmente en la vida, no solo aprenderlas cuando caemos al fracaso, porque hay personas que después de salir del colegio no tienen la oportunidad, digamos, de ir a la universidad, pero tienen que estar obligados a aprender esas cosas por su propia cuenta. Yo creo que
las escuelas deberían enseñar eso antes que uno caiga en el fracaso. Bueno, coincido. Tener ese motorcito interno de las ganas de aprender y de las herramientas para aprender, ¿no? Porque incluso aunque uno vaya a la universidad o a formarse en otro lado, igual uno va a tener que seguir aprendiendo el resto de la vida, ¿no? No es que uno ya está, ¿no? Por ahí en otras generaciones ya era, bueno, estudiaste, te recibiste y se acabó. Eso ya no es cierto para ninguna profesión, así que ese motorcito va a haber que llevárselo encendido de la escuela. A ver, acá estaba Ignacio y después Mateo y la veo a Natalia también. Ignacio. Nada, yo algo que siempre pensé sobre el sistema educativo, por alguna razón, siempre tuve esta idea de que, o sea, ya más o menos para los primeros 2 años, 3 años de la secundaria, ya más o menos sabes lo que te gusta y lo que no te gusta, ya aprendiste las bases de un montón de cosas. Entonces, algo que yo siempre quise fue que, no sé, una idea que siempre tuve en realidad, que más o menos medio que te guíen y te muestren distintos caminos y que en un momento vos elijas si ir por tal lado o el otro, y no exactamente que, o sea, también poder elegir no totalmente tipo evadir matemática entera, sino no quiero todavía aprender un poco, pero tampoco quiero aprender mucho más a tocar un instrumento o cosas así. Siento que muchas veces materias como matemáticas, ciencias, práctica de lenguaje, todas esas cosas quedan también mucho más altas que las artes. Generalmente pasa eso. Es cierto, y lo que decís está buenísimo, y en algunos lados está pasando, que es que en el último cachito de la secundaria, que incluso en algunos países ya es como en otro edificio, se llama, ¿no? El bachillerato, por ejemplo, en México o en Estados Unidos, es los últimos 3 años. En esos años hay un poquito más de chance de que los chicos elijan, bueno, a ver, a mí me fascina la música, voy por acá, pero un poco de matemática sigo estudiando, a mí me fascina la matemática, entonces aprendo un poco de música, pero le hago doble clic a eso. Sí, coincido, es una súper buena idea, Ignacio, y creo que hay que avanzar en ese sentido, ¿no? De que porque cuando uno ya tiene 15 años, termina 3er año, más o menos, como decís, se conoce a sí mismo, y ya hubo chance de que te abran el mundo para después decir, bueno, ¿en qué me sumerjo? Y coincido, está muy buena tu idea, así que la tomamos. Había una pregunta antes de darte la palabra, Mateo, muy interesante, de Gerardo en el chat, que decía, bueno, ¿qué opinas de esto de hay que aprender ecuaciones de segundo grado pero en realidad ¿para qué me sirve si no voy a ser ingeniero, ¿no? Y pasa mucho esto de la matemática estudiada para después si hago carreras que necesitan la matemática. Y él me preguntaba qué opino de eso, y para mí hay algo enorme ahí, que no es que la ecuación de segundo grado no sirva aprenderla, o sea, la vas a usar si sos ingeniero. No sirve aprenderla de manera pelada sin saber para qué sirve. Eso no sirve, porque nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿no? Pero sí sirve aprender sobre ecuaciones, porque vamos a pensar mucho en términos de ecuaciones en la vida. Lo que pasa es que hay que aprenderlas ancladas en problemas de la vida real, donde después ya sea más cortito el camino de ver, bueno, en la vida real cuando me encuentre con una situación donde me venga bien usar una ecuación, bueno, ya vi un montón de situaciones parecidas en la escuela. Entonces, te entrena la mente y lo vas a usar para más adelante, que es un argumento muy fuerte que se da a veces para la matemática. Para mí no es un buen argumento, o sea, no alcanza con eso. Hay que enseñar matemática, pero hay muchos enfoques de la matemática anclados en la vida real. Así que no sé si respondí ahí, Gerardo, tu pregunta. Mateo. A ver, ahí está Mateo. Primero que todo, apoyo mucho la idea de dijo Sebastián. Es verdad, para mí hay que enseñar muchas cosas que vienen después, porque yo no sé cómo calcular ciertos impuestos que voy a tener que calcular eventualmente. Yo no sé cómo sacar un crédito, por ejemplo, si me quiero comprar algo. No sé qué es la factura A, la factura B, no tengo la menor idea. Y eso que mi mamá me lo intentó explicar y me recuesta y no la entiendo, y siento que eso estaría muy bueno que nos expliquen ese tipo de cosas que nos terminan ayudando eventualmente. Y otra cosa que me encantaría ver que cambie en el colegio es la manera de tomar pruebas. Siento que
siento que juntar toda la información, intentar meterla toda en tu cabeza y ponerla en un papel, no lo terminás aprendiendo. Siento que con un proyecto, algún proceso un poco más largo, lo terminás aprendiendo. Por ejemplo, yo en historia me recuesta historia. Si hago un proyecto y hago videos sobre algo de historia, me termina quedando más en la cabeza si tengo que estudiar en un papel y después meter todo en una prueba, me está costando explicarlo. Y te hago una pregunta, Mateo, me encanta lo que decís. Ahora en la pandemia, ¿encontraste que tus profes se evaluaban distinto? O algo, también al resto, ¿no? ¿Encontraron que hubo cambios en cómo se tomaron las pruebas ahora que no se podía estar en la escuela? Al principio, sí. Al principio no había pruebas y hacían proyectos porque como era todo muy nuevo, era complicado. Después nos empezaron a tomar pruebas digitales y me hicieron escribir muchos ensayos de lengua, por ejemplo. No cambió del todo. Lo que sí vi es que hay algunos profesores que cada vez están entendiendo más al alumno y nos están poniendo más proyectos y nos están evaluando de otras maneras y con pruebas y haciendo video, o sea, con otro tipo de pruebas. Me están haciendo hacer un video, por ejemplo, yo que estudio francés, me hicieron hacer un video hablando en francés en vez de tomar una prueba sobre los verbos y cómo conjugarlos. Y así me queda mucho mejor porque tengo que buscarlo en Google, preparar un texto y no meterlo todo en una hora. Lo meto más, o sea, no es que no está cambiando, la verdad que sí está cambiando, por lo menos en mis circunstancias está cambiando y está mejorando bastante, pero creo que sigue estando la prueba y sigue estando como una gran importancia hacia la prueba. Porque la prueba que tenés que hacer o sea, si te va mal en la prueba, ya te fue muy mal, o sea, ya estás bastante atrás. ¿Por qué? O capaz no, pero ¿por qué los alumnos le estamos metiendo tanta importancia a la prueba? ¿Y por qué es que nos hacen ver Los eso? alumnos le ponen importancia porque se les juega la aprobación de la materia. Ahí Claro, en la exacto. medida de que uno como docente no le ponga todo el peso del 80% de la nota a la prueba escrita, si uno hace videos, ¿no? Y como vos decís, diste un ejemplo re lindo, ¿no? Si yo quiero enseñarte a hablar en francés, voy a querer que hables en francés, ese es mi logro. Entonces, en un video me lo vas a poder mostrar más que... Por ahí también quiero que conjugues bien los verbos por escrito, pero lo más importante va a ser que puedas hablar en francés. Entonces, si yo como docente puedo elegir a qué le voy a poner peso, ¿no? Entonces por ahí le pongo el mismo peso al video con ciertos criterios y a la prueba escrita, y entonces eso va a hacer que vos como alumno sepas que el video también importa, ¿no? Que hay cosas que están cambiando, hay profes que están cambiando, hay una visión, pero falta un montón, como vos decís. Meli, ojalá gracias. La pandemia empujó un poquito esto. Sos una genia en el sentido de que tu espacio que generaste un espacio donde los jóvenes digan qué quieren aprender y cómo quieren aprenderlo. Y jóvenes de México hablamos jóvenes de Buenos Aires, hablaron de Chile, hablaron de Colombia, Brian. Y esto es el espíritu del festival. Fuiste una genia en el sentido de que nos involucraste en el problema, hiciste de que muchos lugares, de muchas voces de diferentes lugares, podamos construir qué es esa escuela ideal. Y yo te hago una pregunta de mucha curiosidad. Quiero saber qué fue una de las mejores respuestas que pudiste tener cuando le preguntaste esta pregunta o tiraste este desafío a niños o jóvenes de diferentes lugares. Quiero saber qué perlita podés rescatar de eso que fuiste recibiendo de tanto dar esa pregunta a las comunidades de jóvenes. Hubo varias cosas que me sorprendieron, porque además uno cree que o sea, para mí escuchar a los jóvenes es súper interesante esto de invitarlos a la mesa, porque si no lo que nos pasa a los grandes, y ojalá no les pase cuando sean grandes, es que uno se olvida, o cree que ya sabe, no se olvida, cree que uno sabe cómo era, pero no siempre sabe, ¿no? Entonces hay que escuchar en serio y ponerse a charlar. Y algunas las mencioné que me sorprendió esto de que querían educación emocional, me sorprendió que querían educación financiera.
Y también me sorprendió que querían también como los cimientos, ¿no? Lo clásico. Decíamos, queremos saber bien matemática, queremos aprender bien literatura. Como que había una cosa bien clásica que por ejemplo, dijimos, ¿quieren aprender videojuegos en aula taller o en clases expositivas? Y entonces dijimos, seguro todos van a querer aprender con tecnología. Y no fue así. Y a mí me resorprendió eso. Estuvo bueno darme cuenta de que en realidad los chicos querían algo más balanceado, donde la tecnología estaba buena, pero no era solo la panacea aprender por videojuegos. Para mí fue re lindo escuchar eso, ¿no? Decir, bueno, también queremos los clásicos, pero entenderlos. Me puso contento. Este espacio y me encantaría de que muchos Muchas jóvenes gracias, que vayan Meli. descubriendo, que te hayan descubierto, que puedan conectarte con vos, que si querés dejar tus cuentas de Instagram o cómo pueden saber para poder cuestionarte y preguntarte todo lo que haga falta. Ahí les Me paso. encantaría si lo puedes poner en el Meli chat Furman, si querés. ahí Sería lo puse por el chat. Estoy ahí en Instagram. hermoso. Y para empezar a cerrar este streaming de hoy, del día 2 del festival, que le pregunto a los jóvenes qué quieren aprender y cómo lo quieren aprender, fuiste la mejor de todas, la mejor anfitriona de todas, para generar este tipo de diálogos, donde Esto le dicen los a todos. adultos, los jóvenes tengamos el mismo peso para poder construir de forma colaborativa cuál es esa escuela que queremos construir de forma conjunta. Gracias, Meli, por Gracias, contar con gracias vos. por Gracias a todos invitarme. los chicos que se fueron sumando.